Que Dios los bendiga. Si esta es la primera vez que usted nos acompaña, ¿sería tan amable de levantar su mano? Nada más para reconocerle, no tienen que... Ok, gracias, bendiciones, que Dios los bendiga, gracias por estar acá entre nosotros. Bien, estamos hablando sobre los dones temporales. La semana pasada hablé sobre este primer don, el don de, llamado don de señal o don de señales, dones de señales. Y era el de hacer milagros, hacer milagros. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de los dones espirituales con el énfasis ahora de un tema muy controvertido, el don de sanidad. ¿Okay? El don de sanidad. Pero antes vayamos en oración a Dios para que Dios nos dé capacidad, que abra la mente, que abra el corazón, que nos enseñe. Oramos, por favor. Amado Dios, damos honor a ti, como decía esta última canción. Te queremos bendecir, glorificar, honrar. Dios, nosotros somos, queremos ser adoradores en espíritu y verdad. Queremos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que vivan en santidad, no en una religiosidad impuesta, obligatoria, no en una santurronería, profesando ser algo que no somos. O sea, santos en lo público y santos en lo privado. Eso es lo que queremos ser. Santos en las cosas que de verdad merecen y que tienen que ser santas y tienen que ser manejadas con manos santas. Dios, y para eso necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu, el apoyo de la iglesia para ayudarnos a crecer y madurar. Estamos hablando y vamos a empezar, Dios, bueno, la semana pasada empezamos con un tema controversial que son los dones temporales. Yo oro, Dios, para que usted nos ayude, para ver hoy otro don. Señor, dame palabras de sabiduría, de amor, de gracia, de misericordia, pero también de profecía utilizando tu palabra a cada corazón. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Si tiene su Biblia, vamos a primera a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Primera a los Corintios 12, 9, por favor. Primera a los Corintios 12, 9. Como digo, la semana pasada hablamos sobre el don de hacer milagros. Hoy entraremos a este don. Primera a los Corintios 12, 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Luego vamos al versículo 28. En Primera de Corintios, capítulo 12, versos 28 y 30. Versículos 28 y 30 de Primera a los Corintios. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Yo quiero motivarle y quiero invitarle para que usted se regrese a ver todo el estudio, si esa es la primera vez para estar acá entre nosotros, todo el estudio, que son varias semanas, sobre los dones espirituales. Usted entra a YouTube, Casa de Pan Mensajes, y así usted puede tener una base de lo que estamos hablando el día de hoy. Y específicamente en lo que respecta a dones de sanidad, yo quiero invitarle para que vaya la semana pasada y analice el mensaje. Se siente, no crea todo lo que yo diga, no crea todo lo que alguien que está al frente le dice, siéntese usted con la Biblia y en la iluminación del Espíritu Santo pida guía. Pida guía. Ahora, yo quisiera comenzar este estudio de estas verdades con unas observaciones preliminares. En primer lugar, yo reconozco que este es un tema muy controversial. Sé que existe mucha preocupación al respecto, mucha enseñanza también, alguna de ella verdadera, otra no verdadera. ¿Y por qué? ¿Por qué este tema es tan controversial? Porque el principal problema del mundo es la enfermedad.
La enfermedad nos invade a todos. Existe preocupación por la salud. Y quiero que sepan que soy consciente de la variedad de opiniones que se han escrito y expresado al respecto. Lo que intento hacer es darles lo que creo que es la palabra clara de Dios en relación con esta área del ministerio. No mis pensamientos, no mis criterios, sino lo que veo en la Biblia. Y quiero que entiendan que con mis limitaciones humanas, soy solamente uno más en la larga lista de aquellos que Dios usó, usa y usará para exponer la verdad de Dios. No se trata de mi opinión, como digo, se trata de lo que creo que la Biblia intenta decir y que debemos entender. Y que es muy importante siempre, yo se lo he mencionado, tenemos los cristianos en esta época, en este lado del Nuevo Testamento, una enorme bendición porque tenemos la Biblia completa y además de eso tenemos una trayectoria de la historia eclesiástica y podemos echarnos atrás en la historia de la iglesia y corroborar lo que se está haciendo hoy, lo que se está enseñando hoy en la iglesia con la historia de la iglesia primigenia o primitiva, como algunos lo llaman. En segundo lugar, yo lo que digo, no pretendo por ninguna manera atacar a nadie. De hecho, como yo terminé diciendo la semana pasada, a veces cuando se enseña, es difícil enseñar estas verdades porque tenemos hermanos dentro de la congregación que tienen algunos criterios con relación a esto, tal vez criterios contrarios, pero mi deseo y mi llamado como pastor es enseñar la verdad para que la gente pueda escuchar y analizar y ver y decidir. Pero también hay familiares nuestros que están en algunos lugares que reciben doctrina de esta índole. No nos hace a nosotros el hecho, y es sumamente importante tenerlo claro, no nos hace a nosotros dueños de la verdad absoluta. Tampoco nos hace creernos superior a ningún otro grupo. Es que usted cree eso, ay, salado, usted es de los inferiores. No, en el cristianismo no hay inferiores ni superiores. No hay. Algunos grupos de hermanos lo han hecho ver así. Hermanos a los cuales amo, pastores a los cuales respeto, pero está mal. Nosotros en esta iglesia tenemos la verdad absoluta. Nadie más la tiene. Y tiene que tener nuestro nombre para que usted de verdad sea bendecido y santificado. Eso no está en la Biblia. Esos son criterios humanos. Los respetamos. Yo no los acepto. Y yo no quiero que la congregación se crea superior a nadie porque no piensa igual a nosotros. Tenemos la Biblia, defendemos la Biblia. Ustedes saben cuánto amo la Biblia y cuánto estudio la Biblia y cuánto la enseño y la defiendo. Pero no me gusta minimizar a nadie porque crea diferente. Jamás. Ahora, como digo, no pretendo atacar a nadie, simplemente quiero dirigir como debe ser, abordar la verdad y exponer lo que parece un error. No me puedo quedar callado en lo que veo que es un error. Bueno, para quedar bien con todos, entonces no voy a decir que eso es un error. No, es un error y tengo que decir. No intento atacar a nadie, no intento juzgar a nadie, mucho menos herir, afligir, despreciar, burlarme, ni causar amargura dentro del cuerpo de Cristo. Jamás. Sin embargo, yo debo decir porque algunos van a pensar que es así, especialmente ahora que yo mencioné algunos nombres. El hecho que se mencionen nombres en algunos casos, creo que debe hacerse para que la gente conozca los nombres de estos proponentes y sus teorías, y la gente que les sigue, muchos de los cuales han salido después de ser heridos y despavoridos cuando llegan a pegar contra una pared porque les dijeron que esto era así y resulta que no fue así.
El asunto es que cuando se trata y se expone con sinceridad la Biblia, hay personas que estarán fuera de ese ámbito. Simplemente tendrán que ser reconocidas como erróneas. Así que tendremos que darnos cuenta de eso. Pero al mismo tiempo, lo que les digo, quiero que lo entiendan, que lo digo con un espíritu de amor, que lo digo con un espíritu de preocupación por las personas que no han comprendido la verdad sobre el tema de la sanidad, en este caso que lo vamos a tratar. Lo tercero que quiero decir a modo de introducción es lo siguiente: por favor, no supongan que con lo que digo yo no creo que Dios sane. Por favor, no entienda, igual como les dije la semana pasada, yo creo en milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Dios puede hacer milagros cuando a Él le plazca. ¿Sí? Yo creo en un Dios de sanidad. Yo creo que Dios sana. Dios sana milagrosamente en respuesta a la oración dentro de su voluntad, dentro de su plan y no dentro de la nuestra. Dios sana milagrosamente. Porque el cuerpo de Cristo, porque los santos oran, pero Él sana para mostrar y revelar su gloria. No cuestiono la sanidad de Dios, no cuestiono su sanidad milagrosa. Si Él así decide sanar a alguien en respuesta a la oración de los santos, lo que quiero que entiendan es la diferencia que hay entre la sanidad dada directamente por Dios y el don de sanidad. Son dos cosas diferentes. La sanidad dada por Dios, que el Señor puede sanar a alguien de la enfermedad más terrible que sea, si está dentro de sus planes para revelar su propósito. Pero que Dios use una persona hoy para sanar, yo creo que no. Hay una gran diferencia entre que Dios sane y sane a alguien inmediatamente y que Dios sane a alguien a través de un intermediario humano. Hablando de los dones espirituales, tenemos presente que el Señor dio a la primera iglesia unos dones temporales, unos dones de señales. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que dar estos dones temporales? Para revelar quién era Él, para confirmar, constatar, repito, vienen 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Mateo. 400 años. Y si aparece uno allá en el desierto, vestido raro, diciendo, comiendo raro, comía langostas con miel, grillos, no crea que es la otra langosta, ¿verdad? La que se come con mantequilla, no, grillos con miel, vistiendo muy diferente a todo mundo y viviendo raro, ermitaño, y se para y dice, viene uno tras mí, después de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado. Ese es el que ustedes tienen que oír. Viene el Mesías. 400 años donde no hubo revelación de Dios, no hubo profeta de Dios, Dios no habló. 400. Se para alguien raro y dice, viene uno, ya viene. Y luego aparece alguien y dice, yo soy. Y la gente lo vuelve a ver y dice, qué fantástico. ¿Y quién es usted? Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Verbo. Qué bueno. ¿Y usted quiere que le crea así nomás? Así, sin nada. Y entonces vienen las señales de confirmación para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Y esas señales fueron dadas a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Él los dejó encargados del Evangelio para que ellos predicaran. Y entonces hubiera una confirmación. Él nos envió, Él nos equipó. Y por eso tenemos esos dones. Y la iglesia entonces coge fuerza y arranca ya el primer siglo, segundo siglo, y poco a poco estos dones empiezan a desaparecer. Su propósito, estos dones, su propósito no era edificar, aunque edificaban. Su propósito principalmente era autenticar o confirmar que ese es el Hijo de Dios,
autenticar el mensaje que viene de Dios. ¿Ok? Esos son los dones temporales. Y como vimos la semana pasada, el don de hacer milagros principalmente tenían que ver con expulsar demonios, echar fuera demonios. ¿Ok? Porque si usted ve los apóstoles como tales, y si usted analiza el Nuevo Testamento, y si usted ve bien la Biblia, ningún apóstol hizo ningún don, ningún milagro de la naturaleza. ¿Ok? Ningún apóstol hizo ningún milagro de la naturaleza. O sea, ningún apóstol alimentó a 5,000. Ningún apóstol cogió unos cuantos peces y unos cuantos panes y lo multiplicó. Ningún apóstol cambió agua en vino, los elementos. Ningún apóstol caminó sobre el agua por sí mismo. Usted dice, Pedro, no, el milagro fue de Cristo. Cristo le dijo, ven. Pero que Pedro dijera en otra ocasión, voy a caminar encima del agua, o voy a hacer tal cosa, milagros de la naturaleza, o como Jesús cuando estaba en la barca y había una tempestad, calla, enmudece. O Pablo en el libro de Hechos, cuando había una tempestad llamada Euroclidón, allá en el, ¿verdad? Usted lo recordará al final, no salió Pablo y dijo, ya pare, y paró. Nunca. No vimos ningún milagro de parte de los apóstoles sobre la naturaleza. Eso era algo solo de Cristo. Ahora llegamos al segundo de estos 4 dones temporales de señales. Dijimos milagros en iba a decir primer trimestre. Dijimos milagros el día de la semana pasada. Hoy vamos a ver sobre sanidad, y el próximo veremos idiomas o lenguas y su interpretación. ¿Ok? Yo quiero que lo comprendamos bien. Este don de lo que la Biblia habla sobre el don de la sanidad, porque hay mucha confusión en este tema. Hay muchas preguntas y necesitamos en serio comprenderlo. Ahora, somos conscientes, yo creo que la enfermedad es la realidad humana más trágica y más dura y más difícil que este mundo, porque este mundo atraviesa. Cada vez la enfermedad es más fuerte. No es lo mismo hoy, parece mentira, y yo sé que suena así como muy viejito, pero no es lo mismo una gripe hoy que una gripe hace 30 años atrás. Usted hace 30 años atrás cogía un poquito de limón, miel, una buena frotada, 2 días después ya estaba bien. Si se tomaba una mejoral, ¿qué es una mejoral? Bueno, una aspirina o algo y ya vámonos. ¿Verdad? Sí. Hoy usted se toma todo, se inyecta de todo y dura 3 semanas y ahí va. Y todavía sigue la carraspera y la tos y ahí vamos. Han mutado. Enfermedades que aparentemente ya fueron erradicadas de algunos lugares están volviendo, como por ejemplo la lepra. Donde hay lugares donde dijeron ya no hay lepra y están volviendo. O la rubiola, o el sarampión. La enfermedad es lo que más golpea, lo que más duele, y entendamos que no fue el plan de Dios la enfermedad. No es el plan de Dios, no fue el plan de Dios. Dios no creó a Adán y Eva para que fueran enfermos y no creó este mundo para que hubiera enfermedad en este mundo. Todo eso es parte de, dice Romanos 5:12, el pecado que entró en este mundo. Cuando entra el pecado en este mundo, entra ¿qué? La muerte, dice. Y la muerte va de la mano con la enfermedad, o la enfermedad va de la mano con la muerte. Eso es lo que más golpea la enfermedad, lo que más duele, especialmente cuando culmina en la muerte. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la enfermedad ha sido una realidad. La muerte ha sido una realidad en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Conocemos amigos, conocemos familiares que se han enfermado seriamente y que han muerto. Desde entonces, la búsqueda de curas para aliviar la enfermedad y el sufrimiento se ha disparado. Podemos ir a la parte más oscura de la sociedad indígena y ahí habrá médicos brujos
teniendo sus pociones para que usted se las tome y usted sane. Podemos ir a los hospitales y a los lugares de ciencia más sofisticados y están haciendo exactamente lo mismo, averiguando, estudiando, analizando cómo sanar, cómo erradicar la enfermedad, el cáncer, etc. Si nos remontamos a la época de los egipcios, vamos a encontrar el nacimiento de lo que hoy conocemos como medicina, donde tenían curas increíblemente raras, pero las tenían. A mí me gusta mucho la medicina, me encanta. Yo recuerdo cuando mi papá contrajo diabetes y mi papá era muy estudioso. Yo recuerdo que compró muchos libros sobre eso y yo empecé a leerlos. Y recuerdo que ahí explicaba cómo los médicos originalmente detectaban el azúcar o la glucosa en la sangre. ¿Usted sabe cómo era? Era muy interesante. Y los estudiantes de medicina y los médicos actuales dicen gracias a Dios por los adelantos. Porque antes la forma era que usted orinaba y probaba la orina. Si era dulce, tiene diabetes. No lo haga. Ya hay otros métodos. Ok. Ya hay otros métodos. Bueno, a lo largo de nuestra civilización occidental encontramos la alquimia, todo tipo de medicamentos, todo tipo de fórmulas para enfrentar la enfermedad. Yo creo que si pudiéramos buscar, rogar, suplicar, esperar y hacer lo que fuera necesario por obtener algún don espiritual, yo creo que el don que buscaríamos sería el don de sanidad. Yo creo que sí. A mí me encantaría tener ese don de sanidad. ¿Por qué me encantaría? Porque yo he visto a grandes amigos ser consumidos por el cáncer hasta la muerte. Y ver cómo van degenerándose. Y le prueban con esto, y le prueban con aquello, y nada surte efecto. Hasta que llegan a morir. He visto el dolor en papás y en mamás viendo a su niño que fue quemado por una olla de agua hirviendo y tener un cuerpecito con una ampolla inimaginablemente dolorosa y estar luchando por la vida. He visto hermanos en Cristo amados morir de enfisema pulmonar. Vi a mi papá ir siendo amputado poco a poco hasta llegar a tener el tercer derrame cerebral y después morir. Vi a mi mamá tener cáncer en sus huesos mientras se le iban quebrando sus costillas solo por moverse. He visto niños sufriendo de males que ni los médicos más especializados saben que tienen y no pueden tratarlo. He visto personas en respiradores luchando por cada bocanada de aire. He estado en un hospital con un niño asmático, recibiendo 1, 2, 3, 4, 5 mascarillas, oyendo su pecho sonar y ver la cara de desesperación por no respirar bien y sentir el miedo de que voy a morir porque no jalo suficiente aire. He visto personas cerca de una cama de hospital donde yo he estado, donde me he encontrado, perder el conocimiento y ver un cuerpo valiente de profesionales de la salud tratando de resucitarlo y luchando por varios minutos para que en determinado momento lo declaren fallecido. Y en todos esos casos yo he tenido el gran y el enorme deseo de poder tener el don de sanidad para poder levantarme, para poder acercarme, para poder tocar, para poder orar y que esa persona sea sana y que esa persona vuelva a tener salud nuevamente, pero no he podido. Y yo quiero que ustedes lo piensen conmigo.
Piensen conmigo en lo emocionante que sería tener el don de la sanidad. Piensen en cómo sería llegar y visitar a su mamá, a su papá que está enfermo, llegar y visitar a su hermano o a su hermana que le acaban de decir que tiene cáncer, que tiene un tumor maligno que está creciendo. Imagínense lo lindo que sería llegar y ver a un amigo que acaba de tener una fractura en su tibia, en su peroné, en su rodilla, y llegar, poner la mano, orar y que sane. Imagínense lo impresionante que sería. Yo le digo la verdad, si tuviera el don, recorrería todos los pasillos de los hospitales en mi país y fuera para sanar a todos los que pudiera. Sería fantástico. La enfermedad es muy desgarradora. Ver cómo la vida de una persona se va apagando por su enfermedad. La enfermedad está en todo el mundo. A mí me gustaría buscar 100 hombres y mujeres de los que dicen sanar, juntar los fondos, subirlos a un avión y llevarlos a los países donde hay grandes focos de enfermedad en el mundo para que sanen a cientos y a miles de personas que están enfermos. Me encantaría llevarlos a Sierra Leona, a Bombay, a Calcuta, Senegal, a Ucrania, Mongolia y un montón de lugares más. Me encantaría. Para que sanen a tantos afligidos de cáncer, de sida, de ébola, de lepra, etc. Quizá algunos de los presentes o los hermanos y amigos que nos escuchan creen que sí existe el don de sanidad, que sí existe en algunas personas. Y yo quisiera preguntarle a usted con todo el respeto que se merece esta situación. Si usted conoce a alguna de esas personas que tienen ese don de sanidad, ¿por qué? ¿Por qué esas personas que tienen ese don milagroso tan bello, ese don en particular de la sanidad, no van a los hospitales a sanar? ¿Por qué? ¿No sería egoísta? ¿No sería egoísta que yo tenga el don de sanidad y que yo les diga, no, si vienen aquí yo los sano? Porque tienen que venir a mí, porque yo no voy a ellos. Porque yo no camino en los pasillos de un hospital, porque no camino en el mercado, porque no camino en lugares donde hay gente imposibilitada de caminar o de hablar o de expresarse. La enfermedad crece y va creciendo. ¿Por qué tienen que venir a ellos? ¿Por qué no viajan dentro del país y fuera del país a utilizar su don en los enfermos que hay por todos lados? ¿Qué sucedió con tantos? Y por favor, yo quiero que usted lo piense. Hace unos años atrás, 4 años tal vez, 5 años quizá, tuvimos una pandemia. Los que estamos aquí pasamos una pandemia. Ya hay algo para contarle a los nietos. ¡Qué tremendo! Pasamos una pandemia. Bueno, ¿y qué pasó con todos los sanadores y sanadoras en el tiempo de pandemia? ¿A cuántos personas que estaban agonizando del COVID-19 sanaron? Yo conozco varios de esos sanadores que se metieron, cerraron y dijeron, no hay ni siquiera culto. Hermanos, ¿no es lógico? O sea, no hemos entrado a la Biblia. ¿No es lógico? ¿Por qué? Si yo tengo el don de sanidad, ¿por qué tengo que tener miedo de morir? Primero, si tengo a Cristo, ¿por qué tengo el miedo de morir? Y si yo puedo ayudar a otra gente, ¿ha visto? ¿Usted vio gente en COVID? Yo los vi. Mientras estaba internado, vi gente morir. Gente con respiradores. Horrible. Y esta gente no llegó. Ningún sanador llegó. Qué triste.
¿Sabe qué es lo más triste para mí? Lo más triste para mí es estas personas que crean o le dicen a la gente que tienen un corazón así gigantesco y de verdad aman a Dios, pero son tan sencillos que creen lo que estos embaucadores les dicen. Y yo he tenido gente en mi casa, aquí en la oficina, aquí en la iglesia, gente en la calle que me dice Dios es un mentiroso. Así. ¿Por qué? Porque mi papá estaba grave y llegó alguien y dijo, en el nombre de Jesús está sano. Y vaya, él está sano. Ya no se preocupe. Y se murió. Se murió. Entonces Dios falló. ¿Ven? ¿Ven? ¿Hace bien o hace mal? Muy mal. Y de hecho todavía estoy luchando con alguien, un grupo de personas que me dicen yo no vuelvo a pisar una iglesia en mi vida. Porque son mentirosos. ¿Ven? Nos encasilla a todos. Y qué triste. Porque por mentirosos y engañadores condenaron a algunas personas. Repito, usted me dice, pastor, pero yo conozco, vaya y le dice a esa persona que sane. Vaya, hermano, no tenga miedo, dígale, acompáñeme, tengo cita en el hospital el otro mes. Jale. Y mientras estamos esperando que me llamen, vaya y hable y sane, toque, grite, no sé lo que hace. Sane. Sane. No, es que así no funciona. ¿Por qué? Porque así no funciona. ¿Por qué yo tengo que escoger a quién es sano y a quiénes no? ¿Por qué yo decido quiénes me hacen la fila y quiénes no? ¿Por qué yo puedo empezar a sanar a tal hora y a tal hora, por favor, vaya pagando todo porque ya tengo que irme? Porque yo veo que Jesús no hacía eso. Si yo tengo un don, lo tengo. Ustedes saben, yo tengo el don de predicar, ¿verdad? Sí. Y ustedes a las 11:30 me dicen, no, pastor, siga. Yo sigo. Pastor, son las 4 de la tarde y no ha parado, pero siga. A mí me pasó eso en Limón. Yo prediqué y la gente tenía tanta hambre que me dicen, pastor, no tiene otro mensaje. Fue muy corto. Yo duró 1:15. No tiene otro. Le claro, aquí tengo otro. Predique, pero sin límite de tiempo. Predique. Y ahí prediqué en Madre de Dios en Limón. Y en 28 millas o Waldeck en Limón. ¿Cuántos lo quieren hoy? Vean, hermanos, si yo tuviera ese don de sanidad, yo lo haría. Pero no lo tengo. No lo tengo. Porque ese don fue dado a unos hace tiempo para un momento especial, para confirmar el evangelio. Ellos no lo hacen y no lo pueden hacer porque no lo tienen. Porque quienes afirman tener este don nunca salen de sus auditorios y sus tiempos de campaña? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo tengo aquí, fui invitado para estar en el domo en Nueva Orleans y ahí llega todo. ¿Por qué? ¿Por qué? En Nueva Orleans hay mucha pobreza. Nueva Orleans es uno de los lugares donde más brujería y santería hay en los Estados Unidos. Es increíble. Cuando usted aterriza y baja ahí a Nueva Orleans, usted siente, si es cristiano y está conectado con Dios, usted dice, qué lugar más difícil. Lo siente. No tiene que se meter a Baton Rouge ni en ninguno de esos lugares, ni andar ahí en las calles estas raras. No, usted se baja y usted dice, wow, esto es increíble. Entonces, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué siempre tienen que hacerlo en su entorno controlado, haciendo sus cosas organizadas a su manera, dirigidos por la propia organización, comenzando, como dije, a una hora determinada, terminando? ¿Por qué no buscan los hospitales? ¿Por qué no están en las áreas de la salud? ¿Por qué no van a las áreas de nuestra sociedad, del mundo, donde la gente sufre? ¿Por qué no? Si lo tengo.
La verdad es que esto no sucede, simplemente no sucede. ¿Por qué? La cruda realidad, porque no tienen el don. Ahí en la pantalla les pongo, no tienen el don de sanidad porque, ¿y por qué? ¿Por qué no lo tienen? Porque el don de sanidad era una señal temporal para autenticar las escrituras como la palabra de Dios, y una vez autenticada, ese don cesó. ¿No le parece a usted raro que yo tenga el don de sanidad y tenga que usar anteojos? No, en serio. Porque Jimmy Swaggart lo hacía. Sanó este, sanó aquello, hasta de muelas, calzó muelas. Y no puedo llegar y decir, Dios, arréglame estos ojos. Pero a veces la gente, y otra vez, usted dice, pastor, fuerte contra los líderes. Sí, porque los líderes deben estar en este libro. La gente cree lo que le dicen. Llueve oro del cielo. ¿Dónde? ¿Dónde? Mire, allá apareció. De verdad, vamos. La gente cree, la gente desafortunadamente es demasiado incauta. Los líderes no, los líderes deberían estar metidos en este libro, en oración, y leyendo, y analizando, y viendo, y pensando. ¿Por qué? Porque están guiando gente o al cielo o al infierno. Cuando Jesús estaba por irse, dio la comisión. Él no dijo, vayan por todo el mundo y eliminen la enfermedad. Él no dijo eso. ¿Qué dijo él? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le preocupa más el alma que el cuerpo. Le preocupa más. A Él le preocupa más que la gente vaya a la condenación que la gente sea sana. Algunas personas con gran corazón, pero con gran ingenuidad, piensan que si llegáramos a sanar a toda la gente posible, la gente se volvería a Dios. ¿Es cierto esto? ¿A cuánta gente sanó Jesús? Según dicen algunos estudiosos, algunos teólogos estudiosos, prácticamente en ese sector de Palestina donde Jesús se movía, casi fue erradicada la enfermedad. Y cuando Jesús estaba por ser, ya llegando al final de su ministerio personal, ¿qué gritó la gente? ¡No! Porque me sanó. ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaban los ciegos de nacimiento? ¿Dónde estaba la gente que el Señor levantó y sanó? Crucifícale, crucifícale. Sí, si bien es cierto, todo fue orquestado por los líderes religiosos, pero también la gente tenía y podía levantarse y hacer una sublevación, pero no la hicieron. Sí, claro, era el plan de Dios, pero el punto es que yo no leo en la Biblia que nadie se levantó de todos los que Él sanó. ¿Dónde está la gente que sanaron? ¿Ven? No era así. Y en el caso de los apóstoles, que también sanaban, los persiguieron, los llevaron hasta el límite, hasta los mataron. Cuando la iglesia empezó, allá en el libro de Hechos al inicio, digamos, Jesús sanó un montón. Bueno, alimentó solo 5,000 varones. Dicen los que saben mucho de este tema, que muy probablemente eran 10 o 15,000 personas las que fueron alimentadas ahí. Bueno, si fuera así, entonces cuando iba a empezar la iglesia, ¿cuánta gente estaba para ser la base de la iglesia? Qué rico empezar una iglesia con 5,000. Bueno, qué rico empezar una iglesia con 1,000. Bueno, qué rico empezar una iglesia con 200. No. Habían solo 120, 12, 70, 120. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba el resto? Es triste. Ahí en la pantalla les pongo esta, porque también hay que tener mucho cuidado. La gente dice, fue sano de Dios. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque los brujos sanan.
los mediums, como este señor Rafael Gazón, sanaba. Él, en un libro llamado Falsificación Desafiante, dice: hoy en día hay muchos espiritistas dotados de este extraordinario don por el poder de Satanás. Y yo mismo, habiendo sido usado de esta manera, puedo dar fe de haber presenciado curaciones milagrosas en reuniones de sanidad en el espiritismo. ¿Y cómo sabe usted que era de Dios? ¿Cómo sabe usted que era de Dios? Tanto evangélicos, católicos, psíquicos, brujos, ocultistas han afirmado tener el don de sanidad vigente. Algunos por medio de hombres, mujeres, otros por reliquias sagradas, mantos sagrados, brebajes, ritos, apariciones y cosas semejantes. ¿Ok? Se han escrito libros y artículos por parte de médicos señalando y denunciando el fraude de sanadores como Kathryn Kuhlman, la mentora de Benny Hinn, de Oral Roberts, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y muchos otros, famosos y no famosos, que sanan. Y estos médicos muestran su punto de vista científico de cómo estos sanadores aparentan sanar ciertos tipos de dolencias, no todas. No todas. Porque si usted llega con lo que nosotros llamamos piedras en los riñones o cálculos biliares, no lo sanan. O cuando llegan con problemas cardíacos, no lo sanan. O brazos o piernas quebradas, no lo sanan. No los han podido sanar. Según estos médicos, ellos utilizan mucho la psicología y el poder del pensamiento positivo. Empoderan a la gente que está en una silla de ruedas para que a punta de fuerza de voluntad, sugestión y una gran dosis de adrenalina se pongan de pie para que más tarde, una vez que la adrenalina y la euforia del momento se desvanecen, el dolor desgarrador vuelve y las personas vuelven a sus sillas de ruedas o camas de hospital. Ellos mismos, estos médicos, estos profesionales de la salud, han dado seguimiento a estos casos, han ido a estas campañas y han dado seguimiento a estos casos. Esta persona se levantó de la silla de ruedas. Mire, yo soy el doctor o la doctora tal. ¿Usted me permitiría seguir de cerca este gran milagro? ¡Claro que sí! Y de pronto los ven caer nuevamente en la silla de ruedas, nuevamente en la cama, cuando aparentemente fueron sanados. Hay casos escritos de personas cuyo hijo, mientras usted cambiaba una llanta o mientras veía algo en el motor, el carro se le cayó encima a un niño. Y hay casos documentados de gente que ha llegado y hasta levantado un vehículo que pesa X cantidad de toneladas y el niño ha salido. Es un superhéroe. No, es la adrenalina, es el momento, es el poder de la sugestión. Yo tengo que salvarlo. Acuérdese usted cuando era niño, tal vez a una que otra chica aquí presente le pasó, pero yo me imagino que, especialmente hablo los de 40 para atrás, acuérdese cuando era niño y usted se metía a un potrero y le salía un toro. Y había alambre de púas. No pegaba usted ese brinco por encima. No medía usted y usted parecía el de los Cuatro Fantásticos ahí. Usted dice, por ahí paso. Y se manda y pasa por... No lo hacía, claro. Y usted se queda viendo y usted dice, ¿cómo hice yo eso? La adrenalina. El poder del pensamiento positivo. La necesidad. La desesperación. Necesito hacerlo. ¿Ok? También estos especialistas, estos médicos,
advierten que estos sanadores y sanadoras saben que muchas de las dolencias de las personas son enfermedades psicosomáticas. O sea, son enfermedades de índole psicológica. Entonces se les motiva a las personas, se les convence que están sanas de una enfermedad que en realidad no tenían. Y soy sano. Soy sano. ¿Cuánta gente no dice, uy, viera cómo me duele el brazo, parece que me lo quebré, va al doctor, el doctor le dice, vamos a hacerte radiografía, vamos a hacerte examen, no tenés nada, no tengo nada. El médico le dice, no tenés nada, estás sano, estás bien, no le creemos al médico, pero vamos a donde el médico brujo que se llama pastor o pastora y él nos dice, le puse la mano y, ve, ahora sí, yo creo. No en vano, muchos médicos detestan el cristianismo, hermanos. Dios hace milagros. Yo creo, pastor, que usted está equivocado. Yo sí conozco. Dígale que vaya a sanar con usted. ¿Sí? O sea, tranquilo. No, yo ahora no estoy diciendo que esas personas, otra vez, algunos de ellos sí son engañadores. ¿Y cómo sabe que son engañadores? Ve a la casa donde viven, por favor. Y a mí me molesta mucho eso. Eso sí me arranca. Porque ¿sabe qué? Hay gente que la pulsea durísimo para echar platica a esto. Y yo le pido a Dios que me mate, así como lo oye. Y usted se está hablando con el hígado. Claro, que me mate el día que yo tome plata que fue dada para la obra de Dios. Sí, recibo una ofrenda. Ahora vamos a tener un reporte financiero. Recibo una ofrenda de la iglesia. Espero algún día poder recibir un salario de la iglesia. Pero mientras tanto trabajo por fuera y la iglesia me da una ofrenda y ahí voy. Pero ¿cómo es posible que la gente da plata y vive en una mansión? Tengo 3 carros, avión. Y la gente apenas tiene que agarrar un bucecito, un Uber para poder llegar a la iglesia. Por favor. ¡Hey! Y hay gente en necesidad dentro de las mismas congregaciones. Sí me enoja, hermano, sí me enoja. Porque yo sé lo que a gente le cuesta. Sí, viera cómo me molesta. Porque yo sé que hay gente que trabaja durísimo y se parte la vida durísimo y se levanta a las 3 de la mañana y le da duro toda la semana y depositan su diezmo o su ofrenda para que otros vivan bien. No, hermano. Usted dice, no, yo conozco. Dígale entonces que vaya a sanar. Es más, si conoce a esta persona, a este sanador, dígale que venga a hablar conmigo. Yo tengo el 30% de mi corazón muerto. Me dio un infarto 4 años atrás. Que me lo sane, porfa. Que me lo sane. Tengo que estar tomando 6 pastillas diarias. En la mañana, 3 en la noche. Hace poco casi me vuelve a dar. Tengo el 30% muerto. Hay gente que me dice, pastor, ¿y ya se curó? Infarto significa muerte del corazón. No se arregla. Entonces, si usted conoce un sanador, por favor dígale que venga, que aquí hay un servidor, un conejillo de Indias. Si gusta, ¿qué les parece? No, es que así no funciona. Y le digo la verdad, en el momento en que yo diga, no, fui y me tomaron un ecocardiograma, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y viera que sigo con el problema. Fallaste, pastor, te falta la fe. Claro, claro. Vean, hermanos, para ir aterrizando, la enfermedad impulsa a la gente a hacer cosas que normalmente no harían si todo estuviera bien. Vea Job, capítulo 2, versículo 4. Aquí Satanás está hablándole a Dios. Job 2:4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel
por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que sea. Usted no daría todo si su niño tiene leucemia y está muriendo. No daría todo al borde de una cama cuando su niño, su niña está respirando porque no, con toda la dificultad, porque tiene asma y no aguanta y se está muriendo. Usted daría todo. Mi hermano tuvo asma. Y yo estaba sentado viendo a mi hermano cómo se le hundía acá, jalando. No teníamos la pastillita que se le daba para tratar de aplicar eso, aplacar, y ver cómo jalaba bocanadas de aire. Mi mamá, mi papá se agarraban la cabeza, la cara y decía, ¿qué hacemos? Lo que sea. Mi mamá hizo lo que sea. Mire, hay una señora allá en Cartago, adentro, que agarra pelos de maíz y le hace. Mi mamá fue a parar allá. Mire que hay que la raíz de marihuana, vamos a Casagrada Familia a comprar la marihuana. Lo que sea. Gente hace lo que sea, haríamos lo que sea, porque la gente se sane. ¿No es cierto? Haríamos lo que sea. La enfermedad es un azote. Yo quiero que ustedes, por favor, me escuchen y que ustedes comparemos, que comparemos los que dicen ser sanadores hoy, sanadoras, y Jesús. O sea, deberíamos seguir el parámetro de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos seguir el parámetro de Jesús. ¿Ok? ¿Cómo sanó Jesús? ¿Cómo sanaba Jesús? Ok, rápido voy a dar unos puntos. Número 1, Jesús sanaba con una palabra o un toque. Jesús no empujaba a nadie. Jesús no ponía la mano y empujaba. Jesús no se quitaba el manto y hacía así para que todo el mundo se cayera. Por los primeros 18 siglos de la iglesia nunca se dio eso, porque se da a partir del siglo XIX. 20 y hoy ni qué decir. Sí. En el año 1000, 1100, en el año 2000, ahí va, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Nunca existió eso en la iglesia. En ninguna iglesia. Pero existe ahora. ¿Por qué? ¿Cambió Dios la metodología? Dios sanaba con una palabra. El Señor Jesús no hacía espectáculos. Vea Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8. Aquí tenemos a un hombre que dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, un soldado romano, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, solamente diga, yo quiero que sea sano. Y va a ser sano. No necesitas ir. Esa era la forma, de hecho, si usted lo ve, era la forma habitual de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, vemos el caso de una mujer que tenía varios años, 12 años, de tener flujo de sangre. Imagínense la debilidad, imagínense, pobrecita, y máxime en ese tiempo, donde cuando la mujer tenía flujo de sangre tenía que ser puesta aparte. No es como nosotros hoy día. No, cuando la mujer tenía su periodo menstrual, tenía que aislarse un poquito. Esa era parte de ahora, 12 años de eso.
12 años, no podía tocar si tenía hijos, no podía abrazarlos, no podía estar con su marido, no podía estar en la sociedad con las otras mujeres, tenía que estar aparte. Imagínense la debilidad que esa mujer podía tener. Pero va pasando Jesús. ¿Y ella qué dice? Si solo tocara el borde de su manto. Y al borde de su manto se refiere a las borlas, ¿verdad? Recuerda que aquí termina el manto y tenía como unas cositas así, unas telitas chiquititas. Y eso fue lo que ella llegó a tocar. Y fue sana. Fue sana. Instantáneamente. Y eso me lleva a un segundo punto. Sí, Jesús sanó por su palabra, pero Jesús sanó instantáneamente. En el momento. No, poquito a poco. Te vas a ir sanando. Vas a ir mejorando. ¿No? Vea Marcos 5:29. Marcos, hablando de la misma caso, de la misma mujer, Marcos 5:29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuánto? Enseguida. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuándo fue sana? Inmediatamente. Hay gente, tristemente, que dice, viera que el Señor me sanó, y desde que me sanó he ido mejorando progresivamente. No, es que no es sanidad de Dios. No es sanidad de Dios. Porque la sanidad de Dios es inmediata. Hoy tengo cáncer, mañana no tengo. Y con relación al cáncer, tenga cuidado porque aún los mismos médicos saben, no es cierto que después de quimio, después de radio, después de ciertas situaciones, el médico hace exámenes y a veces el médico le dice algo, le dice, estás en remisión. Estás en remisión. Ay, que dicho, el cáncer desapareció. No. No. Cáncer paró. Está ahí guardado. Y se lo digo, tal vez hasta con crudeza. Puede consultar a un médico. No soy médico. Jamás. Me gusta la medicina, pero no soy médico. Pero por favor, busque un médico. Una médico. Se lo va a decir. Porque de repente hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? El cáncer volvió. No, nunca se fue. Estaba. Volvió a coger fuerza. Va a volver a salir. Va a volver a salir. Aparte de mi problema de corazón, yo tengo cáncer de piel. Te dice, hey, pastor, ¿qué no tenés? Yo tengo cáncer de piel. Y si yo no me cuido, ya se me está abriendo una llaguita aquí. Porque a veces no me pongo bloqueador para estar al frente de la computadora. Porque el rayos de la computadora es como si fueran los rayos del sol. Para los que tenemos cáncer de piel. Entonces, cuando el doctor me dijo hace año y medio, un año, algo así, estás ya, tranquilo, venís de vez en cuando, año y medio, cada 2 años, no hay ningún problema. Y entonces, y lo hice a propósito, yo sabía, y entonces, doctor, ya, se fue el cáncer. Me dice, no. Usted tiene que cuidarse, sombrerito, todo lo que tiene que hacer, porque el cáncer puede volver a salir. Puede volver a salir. Ven, hermanos. Entonces hay personas que dicen, el Señor me sanó. Se le sanó, lo sanó, no, se quitó. El Señor sana completamente. ¿Ok? Bien, sigamos así como rápido. ¿Recuerda aquel en 10 leprosos en Lucas 7? Llegan, Señor, sánanos, por favor. Ok, vayan a donde el sumo sacerdote y se muestran. Ok, y fueron sanados. Cuando llegaron del sumo sacerdote, estaban sanados. ¿Recuerda ahí en Juan capítulo 5 a un paralítico? El Señor lo sana y le dice, vea, agáchese, junte la cama y se va. ¿Verdad? No me deje todo botado.
En Juan capítulo 9, en el estanque de Siloé, vemos a un hombre ciego y el Señor dice, vaya al estanque, lávese. Fue, se lavó y cuando volvió, veía. Así. Marcos capítulo 7, ahí de la pantalla, su Biblia. Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vea qué triste. Usted sabe que el sordo, una persona necesita para poder articular, oír. Por eso es que muchos sordos lo que hacen es emitir sonidos a veces no ininteligibles, ¿verdad? Y aquí estaba, ahí se lo llevan. Versículo 33. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata o Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¡Qué impresionante! Ya oía y hablaba bien. ¡Qué impresionante! Es tremendo. Número 3, para ir concluyendo. Jesús sanó totalmente. Jesús sanó totalmente. No parcial, total, completa. Completamente. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Según dicen los estudiosos del idioma, cuando dice que ella tenía una gran fiebre, quiere decir que implica que esa fiebre la estaba llevando a ella a agonizar. Ella estaba agonizando. Dice, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Ok? Versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Ven que la enfermedad no viene de Dios? La enfermedad es contraria al plan de Dios, ¿verdad? Él reprende a la fiebre y la fiebre le dejó. Y luego Jesús le dijo, tómese una aspirina 3 veces al día, descanse y en una semana se puede levantar. No, ahí dice, y levantándose ella al instante, les servía. Estaba sana. ¿Cómo queda usted después de una quiebra huesos? ¿Cómo queda usted después de un buen gripón? ¿Cómo queda usted? Molido. Pero ella se levanta, ella se levanta, se incorpora y ya les traigo un cafecito, espérese. Voy a hacer ahí unos tamalitos. Deme chance. Tuvo la fuerza, porque Jesús la sanó completamente. Número 4. Jesús sanó a todos. Jesús sanó a todos. No había, es que usted no tiene fe, es que le faltó la fe, es que falló la fe, es que la fe, yo cuando me dicen eso de, es que esa persona no fue sana porque le faltó la fe, yo digo, ¿y cuánta fe tenía Lázaro? Lázaro estaba muerto. ¿Cuánta fe tenía Lázaro? No es una cuestión de esa índole. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, todos, de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Todos, todos, todos. Nadie se fue diciendo, hey, no, a mí no me sanó, a mí no me tocó hoy. Es que dice que le faltó la fe, o es que dice que no, todos, todos. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les dijo, no, porque no son horas de oficina. No, les siguió y les recibió. Y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Necesitaba ser curado? Venga, yo lo sano. Venga, venga.
Número 5, Jesús sanó enfermedades orgánicas. Todas, todas. No eran cosas que no se podían ver. No, cosas que no, él no puede ver desde la niñez, no puede ver. Y ahora ve. Número 6 y final. Jesús resucitó muertos. Jesús resucitó muertos. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Y dice los versículos 41 y 42, tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Bueno, yo creo que usted se espantaría si usted va a un funeral y cuando van llevando el féretro, se abre y dice: ¿qué pasa aquí? Usted se espantaría, ¿no? Claro, porque está muerto. O en el caso de Lázaro, 4 días de muerto. 4 días. 4 días. Podríamos seguir y seguir y seguir. Pero recuerden esto. Dios hace sanidades. Claro. ¿Que Dios puede sanar completamente? Sí. ¿Que Dios puede sanar el cáncer? Si Él quiere, sí. Él lo sana. Y no es que está en remisión, lo sanó. Pero es según su plan y su propósito. No es que un hombre o una mujer tiene el don hoy de sanidad. No es. Tristemente no lo tiene. Otra vez, esto no es jamás, y con esto concluyo, jamás es para decir a alguien, salvo que sea un líder de una iglesia, bueno, sentémonos y estudiemos la Biblia. Pero tampoco es para llegar y decir: es que usted es de ese montón de ignorantes porque, hey, cuidado, eso es soberbia y orgullo y arrogancia. Y no somos más que nadie. El hecho que conozcamos la Biblia y que estemos estudiando lo más profundamente la Biblia no nos hace superior a nadie. Más bien nos debe hacer siervos. Como dijo Pedro, dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias damos en el nombre de Cristo Jesús por tus misericordias y bondades. Yo te quiero pedir, por favor, que nos ayudes. Yo sé que nosotros tenemos, yo tengo familiares que creen en sanadores y sanadoras. Tengo también familiares que dejaron el cristianismo porque en sus iglesias les mintieron y el ser amado por el cual oraban no se sanó, sino que enfermó y murió. Señor, ayúdenos a mantener un balance con humildad sobre esto. Danos de tu gracia y tu ayuda en este instante, Señor. Por Cristo yo te pido, Dios, una mente clara. Sí, oímos por aquí, oímos y vemos por allá y alguien nos contó, pero ¿qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué es lo que dice la historia de la iglesia? Danos sabiduría en eso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero agradecer. Bueno, primero pedirle a los hermanos asignados para recoger las ofrendas que puedan venir en este momento. Que vengan los hermanos a recoger las ofrendas. Mientras ellos vienen, yo quiero agradecer su paciencia. Quiero agradecer mucho su paciencia, porque a veces yo me emociono y yo siempre digo: Freddy, trate de mantener el reloj, Freddy, pero estoy predicando, vuelvo al reloj y digo: ¡ay, cochina el reloj! Y ustedes pagan las consecuencias. Pero muchas gracias por su paciencia, de verdad, de todo corazón. Yo le doy gracias a esta congregación tan bella por su paciencia. Vamos a orar por estas ofrendas. Y quiero pedir a David Duarte si nos puedes guiar en oración, por favor.